Bueno, hablamos de asma. En esta exposición nosotros vamos a hablar de asma en dos escenarios diferentes. El manejo del asma crónica, el manejo de consulta externa, el manejo de un paciente que viene para control. Y vamos a hablar también del manejo de la exacerbación aguda del asma, el manejo de la crisis. El asma es una patología muy heterogénea, definida como un síndrome. Este síndrome clínico agrupa dentro de él varias subclases de endotipos, basados en perfiles genéticos, basados en modos de inflamación, que se caracterizan clínicamente por algunas características propias definidas para grupos en particular, fenotipos. Estos endotipos, que se relacionan con los fenotipos, tienen evoluciones diferentes y eventualmente respuestas a tratamientos que son diferentes entre sí. Dicho de cualquier modo, el asma supone una de las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestro medio. Aproximadamente la Organización Mundial de la Salud da un dato de 333 millones de personas en el mundo. Pero todas las clases de asma se caracterizan primordialmente por hiperreactividad de la vía aérea. Hiperreactividad de la vía aérea con o sin o con algún grado de inflamación. El no existir inflamación tampoco es un criterio para negar la existencia de asma. Solo recordemos que dentro de todos estos grupos tan heterogéneos, la hiperreactividad de la vía aérea es el hallazgo más frecuente a encontrar. El asma, su prevalencia ha ido un poco aumentando en relación con que es una enfermedad más ligada a países desarrollados o en vías de desarrollo. Sin embargo, los años perdidos por asma, como vemos aquí en el cuadro, han ido disminuyendo a lo largo de los años, motivados por el mejor control, motivados por mejor arsenal terapéutico. Por ejemplo, los corticoides inhalados han reducido de manera notable la tasa de exacerbaciones y la tasa de complicaciones derivadas del asma. La inflamación en el asma es heterogénea también. Nosotros tenemos en este cuadro, por ejemplo, un paciente normal en la parte central. Normal. Un epitelio sin alteraciones, una membrana basal fina. Y por el lado izquierdo, nosotros vamos a tener las llamadas asmas extrínsecas. Y por el lado derecho, nosotros vamos a tener los asmas intrínsecos. Dentro de las asmas extrínsecos, nosotros vamos a hablar del asma eosinofílica. En el asma eosinofílica hay alergenos. Estos alergenos desencadenan mediante mecanismos inflamatorios que terminan en la activación de linfocitos B, la generación de inmunoglobulinas específicas de tipo E que producen degranulación de los mastocitos y liberación de histamina. Alergenos, linfocitos B, inmunoglobulina E, histamina, lo que se traduce en inflamación, aumento del grosor de la lámina basal y generación de moco, remodelamiento de la vía aérea en general. Asma eosinofílica alérgica, desencadenada por un mecanismo de hiperreactividad. Hiperreactividad de tipo 1, ¿no? Antígeno, anticuerpo, inmunoglobulina E. En el asma eosinofílica no alérgica, algunos factores desencadenantes, como los microbios o los contaminantes, generan células ligadas a la inflamación. En células ligadas a la inflamación, que son algunas subespecies de linfocitos T colaboradores, el aumento de interleuquina 5. La interleuquina 5 es un factor promotor de la diferenciación de eosinófilos que generan inflamación, pero por una vía no ligada a inmunoglobulina E. Este aumento de interleuquina 5
genera degranulación también de los mastocitos mediante la formulación de prostaglandina D2, por ejemplo. Este asma no es una respuesta de hiperreactividad de tipo 1. Además, nosotros podemos tener pacientes en los que los mismos contaminantes, el estrés oxidativo, los microbios pueden desencadenar que algunas células activen mediante factores quimiotácticos a los macrófagos. Y estos macrófagos, mediante algunos ligandos, como el CXCL8, activen a los neutrófilos. Y los neutrófilos ser los responsables de la inflamación. Respuesta TH17. Recordemos entonces, hasta aquí, asma eosinofílica alérgica, hiperreactividad de tipo 1 y tipo de inflamación TH2. Asma eosinofílica no alérgica, interleuquina 5, no inmunoglobulina E y inflamación. Asma neutrofílica, macrófagos, CXCL8, inflamación neutrofílica, mediante interleuquina 17, mediante interleuquina 3 y un factor de inflamación TH17. Y existe también el asma no eosinofílica. En este asma hay muy pocas células granulocíticas, muy pocos neutrófilos, muy pocos eosinófilos, pero sí se asocia con hiperreactividad de la vía aérea. El medio por el cual se relaciona con hiperreactividad de la vía aérea no está bien determinado. Se habla de una degranulación mediante algún factor de los mastocitos, de cualquier modo. Por ejemplo, aquí tenemos el asma inducida por el ejercicio. Entonces, en este cuadro nosotros tenemos muchos de los tipos endotípicos o fenotípicos de asma. En el asma eosinofílica alérgica, cuyo principal mediador es la inmunoglobulina E, sería correcto pensar que si es que no va bien en cualquier punto, nosotros podemos utilizar un anticuerpo monoclonal con inmunoglobulina E, por ejemplo. En el asma eosinofílica no alérgica, que tiene que ver mucho con interleuquina 5, yo podría utilizar un anti-IL5. En el asma neutrofílica, en el que predomina la inmunidad TH17, yo podría utilizar de repente antibióticos que produzcan disminución de la inflamación neutrofílica, por ejemplo, acitromicina. Estas medidas se han ido probando a lo largo del tiempo y se han ido encontrando nuevos fármacos para el arsenal terapéutico de asma, que vamos a revisar en el transcurso de esta exposición. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma? Asma se caracteriza principalmente por hiperreactividad de la vía aérea, pero la vía aérea, espirométricamente, va a tener tres características básicas en asma. Lo primero es obstrucción, o sea que va a existir una disminución del calibre de la vía aérea, lo que va a llevar a atrapamiento aéreo y disminución del flujo expiratorio máximo y disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sin que disminuya de manera significativa la capacidad vital. El asma se va a caracterizar también por reversibilidad. Cuando digo reversibilidad me refiero a que esta obstrucción, de la cual hablábamos en primer lugar, puede regresionar con el uso de algunos fármacos. Por ejemplo, con el uso de beta-2 agonistas. Mediante aerosol, cuando estamos en un paciente con espirometría, utilizamos algunos aerosoles y verificamos patrones de reversibilidad. Si aumenta el BEF1 más de un 12% o mayor o igual a 200 mililitros, hablamos de reversibilidad. Por último, el asma se caracteriza por variabilidad. Si nosotros midiéramos el flujo expiratorio máximo de un paciente con asma en la mañana, en la noche, de varios días seguidos, nosotros vamos a tener una variabilidad en este flujo superior al 20%, que es muy sugerente o altamente sugerente de patología asmática. Recordemos entonces, obstrucción, reversibilidad y variabilidad. Ante un paciente con síntomas asmáticos, que son tos, disnea y signos sibilantes, obstrucción, nosotros vamos a proceder con una espirometría más prueba broncodilatadora. Lo primero es encontrar si el paciente tiene o no tiene obstrucción. La obstrucción
va a caracterizarse por una disminución del BEF1 y un aumento y una cantidad relativamente constante de la capacidad vital. Al reducir el BEF1, la relación entre el BEF1 y la capacidad vital va a reducirse. Esta relación, BEF1 sobre capacidad vital forzada menor de 0.7, se asocia con obstrucción. La obstrucción, entonces, BEF1 sobre capacidad vital forzada menor de 0.7. Si nosotros tenemos un patrón obstructivo, lo siguiente es ofertar broncodilatador. Si la respuesta broncodilatadora es positiva, o sea, una variación del BEF1 mayor al 12% o mayor o igual a 200 mililitros, nosotros podemos estar hablando ya de asma. Si nosotros tenemos dudas, este paciente no tuvo reversibilidad, nosotros podemos proceder al estudio de variabilidad o al estudio de provocación. En el estudio de provocación, nosotros vamos a utilizar algunos fármacos que son capaces de producir obstrucción bronquial. Hablamos de la metacolina, por ejemplo, que nos van a otorgar, según las dosis a las que son capaces de producir broncoconstricción, la hiperreactividad bronquial. Una dosis baja una dosis baja de la sustancia que produce la broncoconstricción va a confirmar el diagnóstico de asma. Además, nosotros podemos medir la inflamación mediante el test del aliento de óxido nítrico. Una alta concentración de óxido nítrico se va a relacionar con inflamación de la vía aérea. Además de la variabilidad, que ya lo habíamos dicho, una variabilidad de mayor o igual al 20% también se relaciona con asma. Entonces recordamos obstrucción, reversibilidad, variabilidad. Obstrucción, un índice BEF1 sobre capacidad vital forzada mayor de 0.7. Reversibilidad, broncodilatadores, BEF1 mejora 12% o aumenta mayor o igual de 200 mililitros, es reversible. Si es que esto no se cumple o si es que tenemos duda, procedemos a valorar variabilidad. Si la variabilidad es superior al 20%, hablamos de asma. Test asociados, test de broncoprovocación, test de broncoconstricción, utilizando algunos fármacos como por ejemplo la metacolina, que la prueba nos da positiva o negativa en función de las dosis que utilizamos. Y medir la inflamación de la vía aérea con por ejemplo óxido nítrico, en el que una concentración de mayor o igual a 30 partes por billón nos hace el diagnóstico de asma, y una concentración de menos del 30% por billón nos hace menos plausible el diagnóstico de asma. En este cuadro presentamos algunos diagnósticos diferenciales de asma. No todo lo que silba es asma, lógicamente. En pacientes adultos, nosotros podemos tener bronquiectasias asociadas a FQ, asociadas a alteraciones del CFTR o asociadas inclusive a secuelas de inflamaciones crónicas. En nuestro medio la tuberculosis es muy prevalente y pacientes con bronquiectasias, seculares de tuberculosis también tienen sibilantes como su presentación clínica. Enfermedades del parénquima pulmonar, insuficiencia cardíaca, el asma cardíaca también es un diagnóstico diferencial. En este caso el paciente asocia otros tipos de disnea más allá de la disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, edemas en zonas declives, de repente ritmo de galope, ¿no? Cardiomegalia en la radiografía, nos puede enfocar un poco más hacia un asma cardíaco. Por supuesto, en el asma cardíaca el manejo es completamente diferente. Estamos hablando de restricción hidrosalina y diuréticos, no así para nebulizaciones con betados agonistas. Disfunción de cuerdas vocales, hiperventilación, cuerpo extraño inhalado, tromboembolismo pulmonar, también son diagnósticos diferenciales. En el caso de tromboembolismo pulmonar, usualmente la presentación es súbita y eventualmente tendremos factores predisponentes. Postoperados, en cama prolongada, también son factores de riesgo para ello. ¿Cómo clasificar el asma? El asma lo podemos clasificar en dos puntos diferentes del tratamiento.
Para comenzar, nosotros podemos dar una clasificación de asma cuando tenemos el enfrentamiento inicial ante un paciente que no ha sido tratado previamente. Esta clasificación inicial es la más conocida de repente, entre asma intermitente y asma persistente, leve, moderado y grave. Pero una vez que nosotros hemos ofertado ya tratamiento para nuestro paciente, nosotros tenemos que valorar cómo va evolucionando el paciente con el tratamiento que hemos instaurado. Es así que nosotros podemos hablar de asma controlado, asma parcialmente controlado y asma no controlado. Esto hablando exclusivamente de clasificaciones para asma crónico, para tratamiento de mantenimiento. Cuando hablamos de asma intermitente, asma persistente, leve, moderado, severo, hablamos de carga global de enfermedad. Síntomas. Síntomas diurnos para el asma intermitente van a ser menor a 2 veces por semana, con necesidad de beta-2 agonistas de rescate menos de 2 veces a la semana también. Los síntomas nocturnos van a presentarse menos de 2 veces por semana, no hay limitación a la actividad rutinaria y tienen un FEV1 o un flujo expiratorio máximo de más del 80% del teórico. En el asma persistente van a presentar síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, necesidad de beta-2 agonistas de rescate más de 2 veces, pero no a diario, síntomas nocturnos más de 2 veces por mes, limitación de la actividad, ya hay limitación cierta para la actividad, función pulmonar más del 80% del FEV, más del 80% aún del FEV1 o del flujo expiratorio máximo, y exacerbaciones una o ninguna al año. Para el asma persistente moderada, los síntomas diurnos van a ser a diario. La medicación de alivio va a utilizarse todos los días. Los síntomas nocturnos van a presentarse una vez por semana. Va a haber ya una limitación de la actividad más intensa y va a haber una función pulmonar entre el 60 y el 80% del FEV1, flujo expiratorio en el primer segundo, o del flujo expiratorio máximo. Y las exacerbaciones aproximadamente 2 o más por año. Y en el asma persistente grave vamos a tener síntomas diurnos continuos varias veces al día, necesidad de beta-2 agonistas de rescate varias veces por día, síntomas nocturnos frecuentes, limitación de la actividad mucha, función pulmonar deprimida menos del 60% del FEV1 del flujo expiratorio máximo y exacerbaciones 2 o más por año. Primer enfrentamiento con el paciente. En el caso ya de evaluar a un paciente después de haber recibido algún tipo de terapia, hablamos de asma controlada, cuando los síntomas diurnos son menos de 2 veces por semana, no hay limitación de actividades, no tiene síntomas nocturnos, cuando requiere medicación de rescate menos de 2 veces por semana, la función pulmonar es normal y no tiene exacerbaciones. Asma controlada no tiene exacerbaciones. El asma parcialmente controlada, hablamos de síntomas diurnos más de 2 veces por semana, limitación de actividades algo, más de 2 veces por semana de tratamiento de rescate, menos de 80% de BEF1 o de flujo expiratorio máximo y exacerbaciones mayores o iguales a 1 vez por año. Asma sin control, 3 de los de parcialmente controlada o exacerbaciones 1 vez por semana. Esto nos va a permitir cambios en el estilo de terapia. Cuando hablamos de intermitente, usualmente estamos hablando de un paciente que requiere únicamente beta-2 agonistas de rescate. O sea, cuando el paciente tiene síntomas, tos, disnea, sibilancia, inhaladores, salbutamol, fenoterol, que le permiten controlar rápidamente sus síntomas. No requiere un tratamiento crónico. En el asma persistente, ya hablamos del persistente leve, escalón 2. En el escalón 2 nosotros estamos hablando principalmente ya de un paciente que requiere beta-2 agonistas, pero ya requiere un tratamiento crónico, un tratamiento de prevención de exacerbaciones. Y esto va sumando hacia el escalón 3, hacia el escalón 6, en función de algunos fármacos más que nos pueden otorgar algún mejor perfil.
e ir asociando algunos fármacos que pueden ayudarnos a disminuir la tasa de exacerbaciones y con ello disminuir la cantidad de inflamación de la vía aérea y la probabilidad de complicación. Porque recordemos que el asma es una patología inflamatoria que se relaciona también con la remodelación de la vía aérea. Cuando hablo de remodelación de la vía aérea, no estoy relacionándome con el tiempo de evolución del asma. El asma, la patología inflamatoria, puede ser tan severa que producir inflamación en etapas muy tempranas, producir remodelamiento en etapas muy tempranas, lo que va a llevar probablemente al desarrollo de una disminución en la función pulmonar tempranamente. Existen inclusive algunas patologías que asocian un declinamiento en la función pulmonar muy rápido, como el overlap entre asma y EPOC. Escalones terapéuticos entonces. Escalón 1, SABA o beta-2 agonistas de acción corta. Beta-2 agonistas de acción corta son su inhalador de rescate, única y exclusivamente eso. Escalón 2, nosotros vamos a utilizar ya glucocorticoides inhalados en dosis bajas, más SABA, más beta-2 agonistas de acción corta. Beta-2 agonistas de acción corta más glucocorticoides inhalados a dosis bajas en escalón 2. Salvedad: para un paciente que únicamente desencadena asma inducida por el ejercicio, los inhibidores de los leucotrienos pueden irles bien. Inhibidores de los leucotrienos, por ejemplo, es el montelukast. Escalón 3, nosotros ya podemos utilizar glucocorticoides a dosis bajas y asociar la presencia de un LABA o un broncodilatador de acción prolongada, o glucocorticoides a dosis medias sin asociación de un LABA. Glucocorticoides a dosis bajas más LABA o glucocorticoides a dosis medias, eventualmente más o menos un inhibidor de leucotrienos. A partir del escalón 3 en adelante, nosotros podemos utilizar SABAs, o sea, beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol por ejemplo, o podemos utilizar lo que se llama la terapia SMART. La terapia SMART es el uso de un beta-2 agonista de acción larga más un glucocorticoide, que vienen en una sola formulación de aerosol. Pero ese beta-2 agonista de acción larga tiene que tener la característica de actuar desde muy pronto. Este beta-2 agonista de acción prolongada, que actúa aproximadamente a los 3 a 5 minutos de ser nebulizado o despresurizado, es el formoterol. Es el único que actúa a los 3 a 5 minutos. El salmeterol tiene un tiempo de inicio de acción más prolongado, por lo que no puede ser utilizado como una medicación de rescate. Únicamente el formoterol, que viene en presentaciones con algún glucocorticoide, como por ejemplo fluticasona, puede ser utilizado como terapia de rescate y como terapia de mantenimiento. Entonces, escalón 3, glucocorticoides a dosis bajas más LABA o glucocorticoides a dosis medias más menos antileucotrienos. Y en este caso, escalón 3, nosotros podemos utilizar un beta-2 agonista de rescate, o si el paciente está en tratamiento con un glucocorticoide inhalado más formoterol, utilizar este mismo producto como un tratamiento de rescate. En el escalón 4 ya vamos subiendo las dosis de corticoides. Glucocorticoides a dosis media más beta-2 agonistas de acción prolongada o glucocorticoides de acción medias más antileucotrienos. Y utilizamos también los beta-2 agonistas de acción corta de rescate o el formoterol con glucocorticoides como terapia de rescate también. En el escalón 5, nosotros ya podemos utilizar glucocorticoides inhalados a dosis altas más beta-2 agonistas de acción prolongada, y podemos asociar antimuscarínicos de acción prolongada, como el bromuro de tiotropio, por ejemplo, o antileucotrienos, o más o menos antileucotrienos. Pero en general podemos asociar tiotropio, glucocorticoides a dosis altas más beta-2 agonistas de acción prolongada más tiotropio, y utilizar beta-2 agonistas de rescate o formoterol más glucocorticoides de rescate. En el escalón 6 ya tenemos glucocorticoides a dosis altas más beta-2 agonistas de acción prolongada, y tenemos ya tiotropio probablemente, que también es de acción prolongada obviamente.
Si es que no responde el paciente a esto, ya podemos pensar en dejar al paciente con glucocorticoides vía oral, sistémicos, permanentes, o ir hacia tratamientos más invasivos como la termoplastía, en el que es un procedimiento invasivo en el cual se aplica calor a la vía aérea y esto reduce las exacerbaciones del asma. O más allá, cuando hablamos de asma 4, 5 o 6, asma difícil de tratar. El asma difícil de tratar puede ser enfocado en función de fenotipos y estos fenotipos nos van a llevar a algún tratamiento en específico. Los mismos fenotipos que tienen mucho que ver con los diferentes tipos de mediadores inflamatorios por los cuales puede presentarse el asma. Asma grave no controlada entonces es aquellos que requieren escalón 4, escalón 5 o escalón 6. Eventualmente escalón 3, escalón 4, escalón 5 o escalón 6. Y nosotros vamos a tratarlas en función de sus características fenotípicas. Para, por ejemplo, el asma alérgica grave, que es el 40 a 50% de los casos de asma grave, con inicio en la infancia, con base atópica, con mayor gravedad mayor relación con patología atópica, rinitis atópica, dermatitis alérgica, y en relación con algunos marcadores de hiperreactividad de tipo 1, inmunoglobulina E, por ejemplo, eosinófilos y neutrófilos en esputo, periostina. Nosotros vamos a utilizar un anticuerpo contra inmunoglobulina E. Este anticuerpo es el omalizumab, por ejemplo, y glucocorticoides vía oral o sistémicos. En el caso de un asma eosinofílica grave de comienzo tardío, más del 25% de los casos, inicio después de los 20 años, menos atopia, es el caso del asma eosinofílica no alérgica que teníamos al inicio, y el principal marcador, recordemos, era interleuquina 5. Nosotros podemos utilizar un antileucotrieno o podemos utilizar anti-IL-5. Entre los anti-IL-5 que conocemos, mepolizumab o resilizumab son alternativas de tratamiento. En el asma neutrofílica de inicio en la edad adulta, recordemos en las primeras diapositivas los que producían inflamación vía TH17, hay obstrucción crónica al flujo aéreo grave con atrapamiento, historia de tabaquismo, neutrófilos en esputo y activación TH17, nosotros podemos utilizar antibióticos que tienen alguna función antiinflamatoria, como por ejemplo acitromicina y anti-IL-17. Y en el asma no atópica del adulto es la relacionada principalmente con obesidad. Inicio en la quinta década, predominio en mujeres con un índice de masa corporal elevado. Es muy sintomática, la función pulmonar en general está conservada, la patogenia es mediante estrés oxidativo y uno de los principales tratamientos es la pérdida de peso. Hablemos ahora de crisis asmática. Ya hemos tratado el caso de un paciente que viene con síntomas y signos sugerentes de asma, tos, disnea, sibilancias, y que ha pasado por un estudio diagnóstico mediante por lo menos espirometría. Y nosotros hemos valorado la presencia de obstrucción, reversibilidad y variabilidad. Obstrucción mediante el índice BEF1 sobre capacidad vital forzada, menos de 0.7, reversibilidad con el test de broncodilatación, beta-2 agonistas y una mejora de más de 12% del BEF1 o mayor o igual a 200 mililitros. Y la variabilidad en el que nosotros hemos medido el flujo expiratorio máximo de un paciente en varios días y este varía a lo largo de los días más del 20%. Obstrucción, reversibilidad y variabilidad. Y hemos iniciado un tratamiento en función de la carga de enfermedad, o sea, de qué tan frecuentemente este paciente tiene síntomas y tiene exacerbaciones. Si tiene síntomas muy frecuentes, pasemos a una medicación de base que impida las exacerbaciones, glucocorticoides inhalados, más un fármaco que actúe sobre las exacerbaciones, beta-2 agonistas de acción corta. Y si el paciente no tiene síntomas tan frecuentemente, entonces solo un beta-2 agonista cuando el paciente lo requiere. Es mención especial para el formoterol. Las formulaciones con formoterol pueden ser utilizadas como terapia de mantenimiento y como terapia de rescate, terapia SMART. Ahora vamos a ir por el lado de un paciente que se nos presenta con clínica abrupta. Doctor,
no puedo respirar, doctor, tengo falta de aire, sibilancias audibles, y es un paciente que puede haber estado bien controlado, como puede ser un paciente de difícil manejo, en step 4, step 5, step 6, ¿no? ¿Qué hacer con estos pacientes? Primero, empecemos por definir qué es una crisis asmática. Una crisis asmática es un empeoramiento clínico que supera la variabilidad, porque recordemos que uno de los principales factores de diagnósticos del asma es la variabilidad. Pero este empeoramiento clínico es más allá de la variabilidad, que asocia un descenso del flujo expiratorio máximo del BEF1. En otras latitudes o en algunos centros es posible medir en el paciente que llega mediante algunos dispositivos el BEF1 o el flujo expiratorio máximo, sobre todo el flujo expiratorio máximo, y de esta manera hacer un diagnóstico y un control de la terapia. En muchos de los casos, y siendo este curso relacionado con el salud, probablemente no tengamos esa tecnología, pero la valoración clínica de la evolución nos va a permitir de cualquier modo hacer un diagnóstico, hacer un seguimiento y ofertar un plan de trabajo para ese paciente. Esta crisis asmática va a ser desencadenada, va a ser promovida por algunos factores, entre los que podemos tratar los virus. Más del 80% de las exacerbaciones asmáticas son producidas por virus, por lo que en la mayoría de los casos no va a ser necesario el tratamiento concurrente con antibióticos. Algunos alergenos. Dentro de estos alergenos vamos a hablar inclusive de los ambientales, como los pólenes, como los deodorizantes, con los mismos desodorantes. Factores desencadenantes también van a actuar, por ejemplo, el humo del tabaco, la mala adherencia al tratamiento. Se hicieron estudios en cuales se valoró la adherencia al tratamiento. Era mucho más fácil para los pacientes ser adherentes a los beta-2 agonistas de acción corta que a los glucocorticoides inhalados. ¿Por qué? Porque el beta-2 agonista de acción corta provoca en el paciente una sensación de bienestar muy rápida. El paciente que se encuentra con obstrucción bronquial utiliza su salbutamol en inhalador y inmediatamente después se siente mejor. Eso hace que el paciente con un refuerzo positivo empiece a utilizarlo más frecuentemente. Pero los glucocorticoides inhalados no se asocian con una mejoría significativa o más rápida o inmediata de la función pulmonar. Por lo que los pacientes no sienten que este fármaco haga un cambio en el curso clínico de su enfermedad. Al no sentir este cambio en el curso clínico de la enfermedad, los pacientes tienden a ser menos adherentes al tratamiento con glucocorticoides inhalados. ¿Cuál es la alternativa? Hablamos formoterol, por ejemplo. Si nosotros asociamos formoterol con un glucocorticoide inhalado, el paciente va a sentir que mejora con el formoterol, pero a la vez está utilizándolo como una terapia de mantenimiento. Y esta terapia es coste efectiva. Un solo inhalador para terapia preventiva y un solo inhalador para terapia de rescate. El esfuerzo físico también puede ser un desencadenante de la crisis asmática, sobre todo en el asma inducido por el ejercicio, en los cuales podemos utilizar inhibidores de antileucotrienos con buena respuesta. Algunos fármacos, como los beta bloqueadores, por ejemplo, también pueden desencadenar crisis asmática. Y la misma menstruación y las variaciones hormonales también están relacionadas con ello. ¿Cómo podemos clasificar a las crisis asmáticas? Podemos clasificarlas en 4 grupos: crisis leve, crisis moderada, crisis grave y cuando hay riesgo de parada cardiorrespiratoria inminente. En el caso de la crisis leve, el paciente que se nos presenta tiene disnea al caminar, pero tolera el decúbito, habla párrafos, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, la frecuencia cardíaca aún es menos de 100, hay uso de musculatura accesoria, hay sibilancias, pero el BEF1 o el flujo respiratorio máximo es más del 70%, el paciente aún está oxigenando bien con una saturación de más del 95% y no retiene dióxido de carbono con una PCO2 de menos de 45. Por lo que el paciente está lúcido, en general, lúcido, puede hablar, está lúcido, está oxigenando bien. Habla, lúcido, oxigena bien, crisis leve. Crisis moderada, frecuencia respiratoria de 20 a 30, una frecuencia cardíaca de 100 a 120, un BEF1, flujo respiratorio máximo entre 50 y 70%. La saturación aquí está entre 90 y 95. Pero la presión arterial de oxígeno aún es normal,
más de 60 y la presión arterial de CO2 es menos de 45. Aquí ya se empieza a alterar el BEF1 o el flujo expiratorio máximo, por lo que hablamos ya de crisis moderada. Y en el caso de crisis grave, ese paciente ya tiene hipoxemia, con una saturación de oxígeno de menos del 90%, con una presión arterial de oxígeno de menos del 60%, teniendo ya un diagnóstico gasométrico de insuficiencia respiratoria de tipo 1 por lo menos, y una presión arterial de CO2 de más de 45. Ese paciente ya empieza a retener CO2. Recordemos que un paciente que nos ingresa con dificultad respiratoria, hiperventilando, con oxigenación baja, una cifra normal de presión arterial de CO2 ya es un indicador de mal pronóstico, porque ese paciente que está hiperventilando debería tener alcalosis respiratoria y por lo tanto debería tener una disminución de la presión arterial de CO2. Si tiene una presión normal de CO2, ese paciente ya está reteniendo CO2 y ya está comportándose como una crisis moderada o una crisis grave. El paciente con crisis grave ya ingresa confuso, ya ingresa somnoliento de repente. Y en la parada cardiorrespiratoria inminente, entonces estamos hablando ya de un paciente que retiene CO2, que tiene una presión arterial de oxígeno baja, menos de 60, una saturación de oxígeno de menos de 90% y signos de fallo ventilatorio. Signos de fallo ventilatorio, hablo de tórax silente, hablo de movimiento paradójico tóraco-abdominal, o sea, una retracción del tórax en inspiración con abultamiento del abdomen y en expiración una retracción del abdomen y un abultamiento del tórax. Esta disfunción del tórax se conoce como movimiento paradójico tóraco-abdominal y es un indicador inminente de fallo ventilatorio y una de las indicaciones tal vez de intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Y el paciente ingresa ciertamente con mayor compromiso de conciencia, letárgico, soporoso o incluso comatoso. Dentro de las clasificaciones de asma, nosotros también podemos hablar del asma fatal y el asma casi fatal, o el asma en el que está en riesgo la vida. El asma en el que está en riesgo la vida, estamos hablando de la crisis grave y de la parada cardiorrespiratoria inminente, que es más o menos lo mismo decir al asma casi fatal. En el asma casi fatal es una subclasificación de las crisis asmáticas en las cuales el paciente por lo menos ya tiene retención de CO2 y ya requiere ventilación o no invasiva o invasiva. Asma casi fatal. Estas clasificaciones de asma casi fatal también se pueden subdividir el asma casi fatal en dos grandes grupos. O en general, todas las crisis asmáticas se pueden distribuir en estos dos grandes grupos, no solo el casi fatal. Estos dos grupos son en función de la evolución, el comienzo, el inicio de la enfermedad. Si el inicio de la crisis ha sido rápido o el inicio de la crisis ha sido lento. ¿Para qué es importante esto? El inicio de la crisis rápida va a estar relacionada principalmente con un alergeno ambiental. Al estar relacionada con un alergeno ambiental, esta crisis se produce en horas, 1 a 3 horas, con una rápida diferenciación celular, con un rápido proceso de inflamación, principalmente neutrofílica, pero que tiene la salvedad de responder también rápidamente a la terapia. Entonces, comienzo rápido, 1 a 3 horas, alergenos, va peor, pero responde más rápido. Comienzo rápido, son alergenos, va peor, pero responde más rápido. El comienzo lento está más en relación con infecciones, por lo que puede presentarse en el curso de algunos días. Hablo de 2 a 5 días. Más frecuentes con síntomas de vía aérea alta y luego con dificultad respiratoria que se va instalando progresivamente. Estos pacientes, la inflamación es principalmente eosinofílica con mucho moco. Estos pacientes se va instaurando la crisis de manera progresiva, pero responden más lento a la terapia. Infecciones, progresiva, responden más lento a la terapia. Entonces, inicio rápido, alergenos, van peor, pero responden rápido. Y los de inicio lento, infecciones, inflamación eosinofílica, van más lento, pero responden más tardíamente al tratamiento.
Este asma, o asma casi fatal, también puede ser incluido en algunos fenotipos, en 3 fenotipos específicamente. El fenotipo 1 y el fenotipo 2 están en relación con el asma intrínseca, y el fenotipo 3 está en relación con el asma extrínseca. Al decir que está en relación con el asma extrínseca, es decir que está en relación con una interacción antígeno-anticuerpo. Y es así que por lo menos es positivo los test de inmunogenicidad en el 78%. Algunos están sensibilizados contra algunos pólenes volátiles derivados de hongos, como la alternaria alternata, o incluso con la leche de soya, con el grano de soya. Son de comienzo muy rápido, pero responden también rápido a la terapia. Son más los relacionados con las crisis de comienzo rápido. Los tipo 1 y los tipo 2 son más frecuentemente asma intrínseca. En el grupo 1 son mayores, son más frecuentemente mujeres. Las características del asma es de comienzo tardío, tienen muchos ingresos hospitalarios por esto, tienen sensibilidad a alternaria alternata o a la soya en menos del 6%. Responden un poco más a corticoides inhalados, 91%, y tienen hospitalizaciones un poco más prolongadas. Los del grupo 2 son intermedios entre el grupo 1 y el grupo 3, y responden también intermedios a los glucocorticoides entre el grupo 1 y el grupo 3. En general, los intrínsecos van a responder mucho más a los glucocorticoides inhalados, y los extrínsecos van a responder mucho más a los beta-2 agonistas de acción corta. Entonces, tratamiento de crisis asmática, lo primero, historia clínica, exploración física. Determinar la saturación de oxígeno, el flujo expiratorio máximo y, de ser posible, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Crisis leve, crisis moderada o moderada grave o parada cardiorrespiratoria inminente. Parada cardiorrespiratoria inminente es una emergencia médica, intubación y ingreso a UCI. En el caso de una crisis moderada o grave, o sea, un paciente que ya se encuentra con compromiso de conciencia, con disminución de la uremia, estamos hablando de beta-2 agonistas, 2 a 4 pulsaciones cada 20 minutos durante la primera o la segunda hora, más bromuro de hipatropio, que podemos utilizar hasta 4 pulsaciones cada 15 minutos, glucocorticoides sistémicos, prednisona 20-40 miligramos cada 12 horas, o hidrocortisona 200 miligramos cada 6 horas, fluticasona podemos utilizarla también inhalada hasta cada 15 minutos. Y en las crisis leves, con un FEP de más de 70%, únicamente salbutamol, 2 a 4 pulsaciones cada 20 minutos, y administramos corticoides si no responde inicialmente a la terapia con beta-2 agonistas. Este ciclo de corticoides, tanto en la leve como en la moderada grave, va a ser de 5 a 7 días, no más. Y los corticoides van a estar a 0.5 a 1 miligramos por kilo. Y como son durante 5 a 7 días, podemos retirarlo de manera no escalonada, por lo que no es muy prevalente la posibilidad de que ocurra una supresión del eje hipófiso suprarrenal. En crisis leve y crisis moderada, reevaluar la respuesta al tratamiento en 1 a 3 horas. Una buena respuesta con una mejora del BEF1, más del 60%, paciente asintomático y saturando más del 92%, alta. Pauta de corticoides orales por 7 días de seguir, pero podemos utilizarlo durante 5 a 7 días. Asociación de beta-2 agonistas de acción prolongada y glucocorticoides inhalados pautados, porque es un paciente que ya tiene una exacerbación y por lo menos es un persistente leve. Beta-2 agonistas de rescate, plan de acción por escrito, cita de revisión. Si hay mala respuesta, un BEF1 de menos del 60%, sintomático o con una saturación de menos del 92%, hay que pautar hospitalización. Ponemos salbutamol con hipatropio cada 4 o 6 horas, mantenemos los corticoides, sea prednisona o hidrocortisona. En cuanto a utilizar hidro o utilizar prednisona, la prednisona va igual realmente, vía oral, que las presentaciones endovenosas o parenterales, como la hidro o la metil, pero actúan más rápido las presentaciones parenterales, son iniciales. Dentro de las presentaciones parenterales, metilprednisolona o hidrocortisona. Con la salvedad que hidrocortisona tiene un poco más de efecto mineral o corticoide, que nos puede traer algunos problemas por ahí en algunos pacientes en específico. Pero en general,
Nosotros podemos utilizar glucocorticoides parenterales si queremos un efecto más próximo, pero a lo largo del tiempo va a ser igual para efectos de reducción de crisis el usar corticoides orales o corticoides parenterales. Bueno, algunas dosificaciones de fármacos para el tratamiento del asma. Beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol, 4 a 8 pulsaciones, 100 microgramos por pulsación cada 10 a 15 minutos. Esto podemos hacerlo durante la primera o hasta la segunda hora. Anticolinérgicos, como el bromuro de ipratropio, 4 a 8 pulsaciones de 20 microgramos cada una, cada 10 a 15 minutos. Corticoides inhalados, fluticasona, que podemos utilizar cada 500 miligramos cada 10 a 15 minutos. La flútico debe venir con formoterol, recuerden. Corticoides sistémicos, metilprednisolona, 0.5 a 1, y prednisona de 20 a 40 miligramos cada 12, que daría más o menos un 60 a 80 cada 12 horas, que más o menos es a 1 miligramo por kilo. La hidrocortisona, 100 a 200 miligramos cada 6 horas. Y los pacientes que tienen un PCR, una parada cardiorrespiratoria inminente o un asma grave, una crisis asmática grave, podemos utilizar una dosis única de sulfato de magnesio, de 2 gramos a pasar en 20 minutos, que también se asocia con una mejoría rápida de las exacerbaciones. Bueno, hemos hablado de asma, en su evolución crónica y una crisis asmática. En el caso de la evolución crónica, puntualicemos que el asma es un grupo heterogéneo, es un síndrome que agrupa dentro de sí una serie de entidades clínicas de endotipos y fenotipos diferentes, que pueden tener algunos tratamientos diferentes, pero que todas son comunes en tener hiperreactividad bronquial. Hemos dicho que para el diagnóstico de asma vamos a utilizar signos y síntomas típicos y vamos a hacer uso de valores espirométricos. Dentro de los valores espirométricos nosotros vamos a tratar de valorar la existencia de obstrucción, de reversibilidad y de variabilidad. Y adicionalmente podemos utilizar test de provocación y podemos utilizar medición de la inflamación mediante la concentración de óxido nítrico para poder hacer el diagnóstico de asma. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de asma, nosotros vamos a clasificar en función de la carga de enfermedad, o sea, en función de cuántas veces en un determinado tiempo tiene el paciente sintomatología o exacerbaciones. Es así que vamos a tener clasificaciones de intermitente y de persistente. Persistente, leve, moderado, severo, con algunos escalones de tratamiento pautados. Para el paciente que no se exacerba frecuentemente, solo beta-2 agonistas de acción corta a demanda, y para el paciente que sí tiene síntomas frecuentes con exacerbaciones de por lo menos una vez al año, vamos a utilizar glucocorticoides inhalados de base a dosis variable más beta-2 agonistas de acción corta. Especial atención a la terapia SMART, en la cual podemos utilizar formoterol más un glucocorticoide inhalado, que nos puede servir tanto como terapia de mantenimiento como terapia de rescate. Una vez que hemos tratado a nuestro paciente, vamos a valorar el asma controlada, el asma parcialmente controlada y el asma sin control. El asma sin control y algunos grupos del asma parcialmente controlada, junto con aquellos pacientes que están en escalón 4, escalón 5 y escalón 6, son los denominados asma difícil de tratar. En el asma difícil de tratar, nosotros vamos a valorar el tratamiento en función de los fenotipos. La mayoría de los pacientes se van a presentar con un asma alérgica atópica relacionado con inmunoglobulina E. Una de las principales herramientas para el tratamiento de esta enfermedad son los nuevos anti-IL, anti-IgE, como por ejemplo el omalizumab, con una reducción de casi el 50% de las exacerbaciones después del uso de esta terapia. Otro de los fenotipos es aquel paciente con asma eosinofílica pero no alérgica. Aquí el problema está entre la IL-5. La IL-5 se va a manifestar en nuestro paciente en el hemograma con eosinofilia periférica. Eosinofilia periférica elegible para un anti-IL-5 si todo lo anterior ha fallado. Anti-IL-5, reslicumab o mepolizumab. En el caso de los pacientes que tienen un asma neutrofílica no atópica, o sea, aquellos pacientes que tienen inflamación tipo TH17, podemos utilizar inclusive algunos antibióticos con efecto antiinflamatorio como la citromicina. Entonces hemos repasado un poco del asma crónica. Y en el asma aguda nosotros vamos a clasificar inicialmente a nuestro paciente en función de las variables clínicas. Su paciente está despierto, puede hablar y satura bien, es un paciente que tiene una crisis leve. Si el paciente tiene compromiso de conciencia,
tiene compromiso de la oxemia, con una saturación menor de 90, está reteniendo CO2 por lo que está narcótico, está encefalopático, hay confusión mental, hay letargia, hay sopor, hay coma, ese paciente tiene una crisis grave. Si tiene una crisis grave, valoremos necesidad de ventilación mecánica con disfunción, con disociación toracoabdominal, cianótico, con mal patrón ventilatorio, intubar UCI. Si el paciente aún no tiene criterios de ventilación mecánica, podemos utilizar glucocorticoides parenterales, más beta-2 agonistas, más anticolinérgicos. Si el paciente no tiene una exacerbación grave ni moderada, sino una leve, en el que el paciente tiene más síntomas, pero está oxigenando bien, está despierto, no retiene CO2, entonces utilizamos beta-2 agonistas de acción corta y reevaluamos. La mayoría de nuestros pacientes con exacerbaciones, si no todos, van a salir con glucocorticoides pautados en un ciclo corto sistémico, que puede ser bioral, durante aproximadamente 5 a 7 días. Nosotros tenemos que reevaluar a nuestros pacientes a los 5 días, por lo menos 5 o 7 días, y disminuir la dosis de corticoides. Como lo hemos usado durante un tiempo corto, 5 a 7 días, podemos sacarlos del RP fácilmente sin necesidad de hacer una disminución escalonada.